Ejercicio número 740 de JavaScript. Nos han pedido que comprobemos si dos arreglos que tienen la misma longitud tienen los mismos elementos, es decir, si son similares. Creemos esa función, digamos, function, arreglos similares. Tendremos entonces dos arreglos. Arreglo 1, arreglo 2. Esos pueden ser los nombres para esos parámetros. Comprobemos que tanto arreglo 1 como arreglo 2 es de tipo array. Entonces indicamos aquí arreglo 1 instance of array. Y lo mismo para arreglo 2. Nuevamente utilizamos el operador instance of. Ahí estamos indicando array, que es la clase que representa los arreglos en JavaScript. Si todo sale bien, realizamos ciertas operaciones. En caso contrario, lanzamos un error de tipo type error. El mensaje de error será: los dos argumentos deben ser arreglos. Listo. Entonces, si se pasa esa prueba, necesitamos verificar además que tengan la misma longitud. Arreglo 1, length, igual a la longitud, a la cantidad de elementos del arreglo 2. Aquí también utilizamos la propiedad length. Si pasa esa prueba, realizamos un conjunto de operaciones específico. En caso contrario, podemos lanzar un error que diga aquí como mensaje, un error de la clase error, que diga, el mensaje debería decir esto: ambos arreglos deben tener la misma longitud. Ahí está. Entonces, cuando se pase esa prueba, cuando las longitudes, el número de elementos sean iguales, podemos realizar esta operación. Podemos iterar cualquiera de los dos arreglos y comparar el elemento actual respecto al elemento en la misma posición del otro arreglo. Entonces, aquí en un ciclo for indicamos la variable de iteración y empieza en el primer elemento. También podríamos empezar de derecha a izquierda. Y arreglo 1 puede ser arreglo 2.length. Los incrementos son unitarios. Vale, aquí podemos realizar esta prueba. O sea, si no son iguales, entonces ahí aprovecharemos para indicar que la función retorne false, para especificar, indicar que los arreglos no son similares. Entonces decimos arreglo 1, nos referimos al iésimo elemento y lo comparamos con el iésimo elemento del arreglo 2. Si eso es, aquí corrijo, quiero que sea diferente. Si no cumple esa condición, entonces, si al menos un elemento, dos elementos de esos dos arreglos no cumplen con esa condición, retornamos false. Cuando terminen todas las iteraciones, cuando se pase por todos los elementos de esos arreglos y nunca se cumpla esta condición, entonces podemos decir que los arreglos son similares. Retornamos true. Probemos esa función. Entonces aquí en un bloque try catch hacemos lo siguiente: dejemos como nombre de variable la variable de error y entonces en caso de que se produzca un error decimos aquí error, dos puntos, e inyectamos el contenido de la propia message de ese objeto de error. Listo. Entonces, si se produce un error aquí,
Ya invocamos la función arreglos similares. Indiquemos aquí 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nosotros por simple inspección sabemos que esto va a retornar true. Ambos arreglos son similares. Ahí obtenemos el valor de verdad true. Genial. Dupliquemos esto. Alt Shift flecha hacia abajo. Bajemos un poco. Agregamos un salto de línea en ese punto. ¿Qué pasa si al menos si aquí los arreglos tienen la misma longitud pero varían en un elemento? Entonces ahí obtendremos false. Los arreglos no son similares, ¿vale? Ahora indiquemos aquí, por ejemplo, 4 y acá 3. Entonces también obtendremos false. ¿Cuándo se producen errores? Se producen errores cuando, por ejemplo, uno de los argumentos, esto pues el contenido, digamos, de esos arreglos es iguales, son iguales. Entonces, en este caso, a pesar de que esto parezca un arreglo, no se trata de un objeto de ese tipo, sino una cadena de caracteres. Esto genera un error de tipo type error. Listo, entonces ejecutamos y ahí aparece el mensaje de error. Los dos argumentos deben ser arreglos. Entonces eso es para el primer argumento. El primer argumento no cumple esa condición. En este caso haremos que el segundo elemento no cumpla la condición. Listo, ejecutamos y ahí está. Hagamos que varíen en cantidad de elementos. Entonces el primero tiene 3 elementos y el segundo 4. También produce un error con el mensaje: ambos arreglos deben tener la misma longitud. Listo, entonces podemos ejecutar y ese es el mensaje que obtenemos en este punto. Algo adicional, voy a copiar esto otra vez. Ya está. La comparación, por ejemplo, aquí podríamos utilizar cadenas de caracteres. Indiquemos, por ejemplo, JS, PHP, C++. Y esos mismos elementos para el segundo arreglo: JS, PHP y C++. Esto debe retornar true. ¿Vale? Ejecutamos y efectivamente obtenemos true. Recordemos que la comparación de cadena de caracteres es susceptible a mayúsculas y minúsculas. Si acá dejamos, por ejemplo, JS, esas dos cadenas ya no son iguales. Pueden representar la misma entidad, pero a nivel, digamos, a nivel de grafema, esto está escrito todo en mayúsculas y esto en minúsculas. Entonces aquí obtenemos false como resultado. Ejecutamos y así es. Ok, llegamos al final de este ejercicio JavaScript y creamos una función personalizada que nos permite determinar si dos arreglos son similares. Efectuamos varias comprobaciones para poder realizar la operación que se halla en estas instrucciones. Hasta la próxima.